Bueno, hola a todo el mundo. Hoy tenemos sobre la mesa un documento de esos de los que incomodan bastante, de los que te obligan a detenerte, hacer una pausa y replantearte conceptos que dábamos por sentados sobre qué es verdaderamente justo y qué no lo es. Totalmente. Es un texto denso, pero muy necesario en los tiempos que corren. Sí, sí. El análisis que centra nuestra inmersión a fondo de hoy se titula La desigualdad más allá de los números. Dos puntos, estructura, poder y ética de la distribución. Y, a ver, la misión hoy es ambiciosa. Queremos ir mucho más allá de la simple indignación moral, esa que suele generar siempre la palabra desigualdad. Claro, que es lo que suele pasar a menudo con este tema. Nos quedamos en la superficie. Exacto. El objetivo es entender sus cimientos, cómo se mide de forma rigurosa y, lo más importante, cómo se aborda realmente este fenómeno en la arquitectura de nuestras sociedades. Vale, vamos a desglosar esto porque la premisa central aquí es que la desigualdad no trata únicamente de quién tiene la cuenta bancaria más grande. Para nada. Trata de trayectorias históricas, de configuraciones demográficas, que a veces son invisibles, y por supuesto de las reglas del juego que rigen nuestro día a día. Y contextualizar esto es vital, ¿verdad? Porque vivimos en una época en la que hay acceso a una cantidad abrumadora de datos, de estadísticas, de titulares rápidos. Sí, y en ese entorno resulta sumamente fácil caer en la trampa de leer una cifra aislada y emitir un juicio moral automático. O sea, este análisis invita con un rigor analítico muy destacable a dar un paso atrás. A ver la foto completa, digamos. Eso es, advierte que abordar la desigualdad exclusivamente como un problema de bondad o maldad moral impide ver que ante todo es un fenómeno estructural. Es decir, las diferencias que se observan en la sociedad suelen ser el resultado de cómo están diseñadas las instituciones y de las oportunidades reales que existen para llevar una vida digna. Que no es siempre el producto de un plan malicioso para repartir los recursos de manera injusta, vaya. Exactamente. No siempre hay un villano frotándose las manos en las sombras. Bueno, para anclar esta idea, hay un escenario pedagógico en el texto que me parece brillante por lo cotidiano que es. Imaginemos una de esas fiestas infantiles caóticas. Madre mía, las peores. Ya ves, hay 100 asistentes en total. La demografía de esta fiesta en particular es muy clara. 70 son niños y 30 son niñas. ¿Vale? Llega el momento cumbre y hay una gran tarta para repartir. El momento más tenso de cualquier fiesta. Total. Pues si se corta esa tarta en 100 porciones exactamente iguales y se entrega una a cada asistente, el resultado final agregado será que los niños consumirán el 70% de la tarta y las niñas el 30%. Matemáticas básicas. Lo fascinante aquí es que, aunque estadísticamente hay una desigualdad evidente en el resultado final, éticamente se ha respetado a rajatabla la igualdad de oportunidades. Esa es una distinción enorme. Fundamental. Desde una perspectiva puramente descriptiva, los números son desiguales, o sea, 70 frente a 30. Sin embargo, no hay ninguna injusticia inherente en ese reparto. Porque esa diferencia no surge de una discriminación deliberada. Nadie ha dicho que las niñas merezcan menos. Exacto. Surge de una realidad demográfica absolutamente objetiva, que es la composición del grupo en ese momento. Cada individuo recibió exactamente la misma porción y tuvo la misma oportunidad de disfrutar de la tarta. Entonces, el conflicto ético real aparece cuando se intenta alterar ese resultado final ignorando la demografía de partida. Ahí está el problema. Claro, porque la trampa está en la supuesta corrección. Supongamos que alguien observa ese 70-30 y decide que en nombre de la equidad, los dos grupos deben consumir el 50% del total de la tarta cada uno. Lo cual suena muy justo en el papel. Suena genial, pero para lograr esa igualdad de resultados, inevitablemente habría que dar porciones mucho más grandes a las niñas y porciones significativamente más pequeñas a los niños. Y ahí es donde el análisis del documento se vuelve verdaderamente agudo. Al intentar forzar esa igualdad de resultados entre los dos grupos, se termina creando una nueva e innegable desigualdad en el proceso, pero esta vez a nivel individual. Claro, castigas al individuo. Totalmente. Los niños de la fiesta recibirían una porción menor no porque tengan menos hambre, ni por una falta de mérito, ni por una desventaja estructural previa. Reciben menos pura y exclusivamente por el hecho fortuito de pertenecer a un grupo que numéricamente resulta ser mayor. Es que es un cambio de perspectiva brutal. La lección clave que se extrae es que no toda desigualdad de resultados es injusta por definición. Eso es.
Forzar los números finales puede llevar a cometer injusticias individuales muy severas, bajo la bandera de una supuesta equidad grupal. Rompe muchos esquemas, la verdad. Y lo mejor es que esta dinámica no se queda aislada en el ejemplo de los niños y la tarta, sino que el texto la traslada directamente a escenarios del mundo real, específicamente al complejo ámbito de las políticas públicas. Que es donde las cosas se ponen serias. Muy serias. Un caso de estudio que disecciona el documento con muchísimo detalle es la estructura del sistema de salud en Colombia. Y ojo, es crucial hacer una pausa aquí para aclarar a quienes nos escuchan que el objetivo de este análisis es desgranar los datos y argumentos de forma estrictamente imparcial. Sí, es una aclaración muy pertinente. Es que no se trata de tomar partido por ninguna ideología política ni de respaldar una postura sobre el sistema colombiano o de otro país. Se trata solo de observar cómo se aplica este marco teórico de la distribución a una infraestructura real. Dada la sensibilidad del tema, es importantísimo subrayar eso. Los datos que expone el documento sobre este caso son reveladores. En la arquitectura de ese sistema de salud en particular, aproximadamente el 91% de las instituciones prestadoras de salud, o sea, las clínicas y hospitales, son de carácter privado. 91%. Es un porcentaje abrumador. Lo es. Mientras tanto, solo el 9% restante son de titularidad pública. Además, el texto detalla que la inmensa mayoría de la atención de mediana y alta complejidad, que lógicamente requiere la tecnología más avanzada y representa los mayores costes, es absorbida precisamente por ese vasto sector privado. Vale. Teniendo esa fotografía clara sobre la mesa, el paralelismo con la fiesta infantil es directo. Si el 91% del músculo institucional y tecnológico está en el sector privado, es absolutamente previsible desde la pura estadística que la mayor parte del presupuesto nacional destinado a la salud fluya hacia allí. Es la misma lógica de la tarta. Si el 70% de los asistentes son niños, consumen el 70%. Aquí el dinero sigue a la capacidad instalada y al volumen de pacientes atendidos. Pero a ver, entiendo la lógica matemática y descriptiva. Sin embargo, alguien podría plantear un contraargumento válido leyendo esto. Podrían decir que la razón por la que el sector privado tiene ese 91% de la capacidad es quizás el resultado de una desigualdad histórica en la inversión pública. Y es una duda muy razonable. Claro. ¿Cómo aborda el texto ese dilema del huevo o la gallina en este marco analítico? Es una pregunta excelente y toca el núcleo del debate sobre políticas públicas. Lo que el documento argumenta en este contexto no es la negación de posibles asimetrías históricas. No dice que no existan. Lo que subraya es el peligro inminente de intentar aplicar una falsa corrección en el presente ignorando la realidad material del sistema a día de hoy. O sea, ignorar quién tiene las camas y los quirófanos hoy. Exacto. Si basándose en la idea de corregir una supuesta injusticia histórica o puramente ideológica, se decide desviar abruptamente el flujo financiero hacia ese 9% público para equilibrar la balanza, las consecuencias previsibles que menciona la fuente son desastrosas. Porque físicamente no dan abasto. Es que ese 9% es una fracción minoritaria que carece de la infraestructura, el personal y la tecnología para absorber la demanda total de millones de ciudadanos de un día para otro. Claro, las consecuencias de forzar esa redistribución artificial parecen clarísimas. Un colapso por saturación. Si asfixias financieramente a la red que atiende a la inmensa mayoría simplemente para priorizar una titularidad institucional sobre otra, el resultado es el cierre de servicios. Cierre de servicios, aumento drástico en las listas de espera y una fragmentación severa de la atención médica. Y lo verdaderamente trágico de forzar esta igualdad de resultados es que el golpe más duro lo reciben precisamente los grupos más vulnerables. Los que no pueden pagarse un billete de avión o una clínica externa privada. Esos mismos. Aquellos que no tienen alternativas fuera del sistema financiado públicamente. La advertencia del texto es clara. No se construye equidad debilitando el andamiaje que sostiene la salud de la mayoría para privilegiar a una minoría institucional. Es el ejemplo perfecto de cómo diagnosticar mal una asimetría descriptiva confundiendo capacidad instalada con injusticia distributiva puede llevar a desmantelar lo que sí funciona. Así es. Sin embargo, esto no significa que la desigualdad estructural sea un mito. Al contrario. No, por supuesto que no. Una vez superada la trampa de los resultados forzados, el documento nos dice que hay que mirar las verdaderas raíces estructurales, que son sumamente profundas y complejas. No nacen de una mala lectura de datos, sino de fracturas históricas. Pues ampliemos un poco el foco y profundicemos en esas raíces, porque la salud es solo la punta del iceberg.
Si rascamos, vemos que esta dinámica se repite desde la cuna. El texto enumera factores socioeconómicos clarísimos como la forma en que los niveles de ingresos y las oportunidades educativas tienden a heredarse de generación en generación. Cimentando muros muy difíciles de escalar para quienes nacen en el lado equivocado de la estadística. Totalmente. También menciona la dimensión de género. Y no se trata solo de la típica brecha salarial directa de la que tanto se habla, sino de algo mucho más sutil y pesado. La enorme carga del trabajo de cuidados no remunerado. Eso es. Pensemos en el impacto económico invisible que supone que una gran parte de la población deba dedicar horas incalculables al cuidado de menores o dependientes. Eso limita drásticamente su tiempo para el desarrollo profesional o para generar ingresos. Y a esos factores fundamentales el análisis suma el factor territorial. Existe un abismo a menudo ignorado en los promedios nacionales entre las grandes urbes hiperconectadas y las zonas rurales. El abismo entre lo urbano y lo rural, claro. Esa falta de infraestructura básica, de conectividad o de acceso a mercados en las zonas rurales crea una desigualdad de origen innegable. Y finalmente están los sesgos sistémicos, mercados, normativas e incluso algoritmos institucionales que, aunque en papel parezcan neutrales, en la práctica terminan favoreciendo a ciertos grupos. A quienes ya poseen ventajas acumuladas, y todo sin necesidad de que exista una intención explícita de discriminar. Es un ecosistema de desigualdades interconectadas, la verdad. Un rompecabezas complejo, sí. Y claro, medir todo este rompecabezas requiere herramientas potentes. No basta con mirar un solo número. Si nos fijamos únicamente en la cuenta bancaria o en cómo se distribuye la riqueza en un país, la herramienta clásica es el coeficiente de Gini. Que es muy famoso en economía. Sí, es útil, marca la concentración de ingresos, pero como bien explica el texto, se queda corto para contar la historia completa. Se queda cortísimo, en efecto. El Gini puede indicar que dos países tienen la misma concentración de riqueza, pero sus realidades vitales pueden ser radicalmente opuestas. Por eso se incorpora el índice de desarrollo humano, que amplía la lente introduciendo la salud, la educación y el ingreso. Pero incluso eso no es suficiente para medir la verdadera equidad según el autor. No, no lo es. Hay que evaluar la igualdad de oportunidades, que analiza si el terreno de juego estaba nivelado en el momento en que las personas comenzaron su trayectoria vital. Y aquí es donde entra en la caja de herramientas un concepto que resulta absolutamente revelador. El enfoque de capacidades, desarrollado por pensadores como Amartya Sen, es fascinante porque cambia el foco por completo. Cambia las preguntas que nos hacemos. Exacto. Ya no se trata de preguntar qué bienes materiales tienes, sino qué puedes hacer realmente con ellos. Y hay una analogía clásica, maravillosa en el texto para ilustrar esto, que es la de las bicicletas. Una analogía muy visual. Si se entrega una bicicleta idéntica a dos personas diferentes, desde la métrica estricta de los recursos hay una igualdad perfecta. Ambas tienen un activo del mismo valor en el mercado. Pero si una de esas personas tiene una discapacidad física y no puede pedalear, esa igualdad de recursos es completamente inútil. No les sirve de nada tener la bicicleta. Nada. No se traduce en una igualdad de capacidades ni en libertades reales para desplazarse. Ese ejemplo ilustra magistralmente el núcleo del problema. Ningún indicador por sí solo cuenta toda la historia. Si se diseña una política pública mirando solo el Gini, se corre el riesgo de ignorar la calidad de la educación. Si solo se miran los recursos materiales entregados, se ignoran las libertades reales de las personas para aprovecharlos, como en el caso de la bicicleta. Entonces, sabiendo que las raíces son profundas, que abarcan desde el territorio hasta el trabajo de cuidados y que medirlo requiere diferentes lentes teóricos, la gran pregunta es, ¿qué significa todo esto? ¿Cómo pasamos a la acción? ¿Qué estrategias reales existen según el texto para reducir esta desigualdad? La respuesta requiere un enfoque equilibrado. El documento propone trabajar simultáneamente en dos frentes. Por un lado, una acción desde arriba, desde el Estado, y por otro, una acción desde abajo, desde la base de la sociedad. Vamos con la de arriba primero. Si nos enfocamos en el Estado, la exigencia es el diseño de políticas fiscales verdaderamente progresivas. Pero ojo, no se trata solo de recaudar más impuestos, sino de cómo se invierte ese dinero. Se requiere una inversión universal y contundente en salud y en educación. Y algo clave que conecta con lo que hablábamos del sistema de salud en Colombia. Esa asignación de recursos estatales debe basarse estrictamente en la evidencia. Hay que regular para evitar abusos, pero siempre basando los recursos en los datos y en la eficiencia real, no en dogmas políticos. Exactamente. Ahora, si miramos el otro frente, el de abajo hacia arriba, la perspectiva se complementa. No basta con un Estado proveyendo cosas, se requiere fomentar una participación ciudadana activa.
Apoyar iniciativas comunitarias, empoderar a los grupos marginados. Y ese empoderamiento no es una palabra vacía. Significa diseño institucional, garantizar que esas comunidades tengan voz y capacidad de decisión en las políticas que les afectan. La conclusión en esta fase parece ser que hay que diferenciar muy bien entre compensar desventajas estructurales reales y forzar igualdades artificiales. Compensar la desventaja de origen sí, pero sin dinamitar la eficiencia del sistema intentando igualar los resultados a la fuerza. Esa es la línea roja que el texto insiste en no cruzar. Y justo cuando parece que el mapa está claro, llegamos a un giro inesperado. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. El gran momento de revelación. El documento plantea un escenario que le da la vuelta a todo lo que hemos discutido. Es un cambio de paradigma total. Retomemos la metáfora inicial de la fiesta infantil, los 100 asistentes y la tarta. Todo el debate ético ha sido sobre cómo usar el cuchillo para cortar de forma justa. Pero ¿qué pasa si el problema no es la geometría del corte? ¿Qué ocurre si sencillamente la tarta entera es del tamaño de una magdalena y es totalmente insuficiente para 100 personas? Es una pregunta que cambia toda la conversación. Cuando los recursos disponibles son tan minúsculos en comparación con las necesidades de la población, el conflicto principal no radica en la distribución. La crisis no es quién recibe 1 milímetro más de esa magdalena. El problema de fondo es la escasez estructural. Exacto. Se confunde un problema de generación de recursos con un problema de distribución. En un escenario de escasez absoluta, la respuesta ética no consiste en quitarle unas migajas a un individuo para dárselas a otro. La solución estructural es conseguir una tarta más grande. Es que la conexión de este concepto final con el caso del sistema de salud es brutal. Si el sistema está desfinanciado en su totalidad, intentar redistribuir el dinero hacia el segmento público es como repartir migajas. Genera desgaste y no resuelve nada a nivel clínico. La solución estructural propuesta por el texto es garantizar la suficiencia financiera, optimizar toda la red disponible sin importar si es pública o privada y enfocar la política en el paciente. Sintetizando la idea central, muchas discusiones sobre desigualdad están mal planteadas desde el origen porque confunden problemas crudos de escasez con problemas de inequidad distributiva. ¡Qué recorrido tan fascinante! Empezamos en una fiesta infantil descubriendo que una diferencia del 70 frente al 30% no es inherentemente injusta. Navegamos por los presupuestos públicos viendo los peligros de forzar resultados que terminan dañando a los vulnerables. Y llegamos a descubrir que una sociedad equitativa no es donde todos tienen milimétricamente lo mismo, sino donde las reglas son justas y los resultados reflejan capacidades y no exclusión. El mayor valor para quienes escuchan es que este análisis dota a la audiencia de un nuevo filtro para leer las noticias. Invita a cuestionar siempre, ante cualquier debate, si verdaderamente estamos ante un problema de reparto injusto o ante una tarta que simplemente necesita hacerse más grande. Es un enfoque indispensable. Y para cerrar, queremos dejar a nuestra audiencia con un pensamiento provocador para explorar por su cuenta. El texto menciona los enormes costos sociales de la desigualdad, incluyendo la fractura social y la desconfianza institucional. Pensando en esto, la pregunta es, si centramos todos nuestros esfuerzos políticos en pelearnos ferozmente por cómo cortar una tarta que es claramente insuficiente, ¿qué sucede cuando la sociedad pierde por completo la fe en las instituciones que sostienen el cuchillo hasta el punto de que ya a nadie le importe de qué tamaño acabe siendo la tarta? Es una reflexión escalofriante sobre los límites de la confianza ciudadana. Nos quedamos con eso. Agradecemos a la audiencia por acompañarnos en este viaje de conocimiento y por la curiosidad constante. Ha sido un auténtico placer. Hasta la próxima.